Hola, muy buenos días. En esta última clase hablaremos de la relación entre inmigración, movimiento obrero y cuestión social en Argentina entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El concepto de cuestión social nació o fue acuñado por parte de la élite dirigente de ese momento y también de la élite intelectual para dar cuenta de una serie de problemáticas que se estaban evidenciando a partir de la transformación social y económica también, que estaba teniendo lugar en Argentina desde las últimas décadas del siglo XIX. Cuando nos referimos a las problemáticas, estamos dando cuenta de las condiciones de hacinamiento, de salubridad. La Argentina, y sobre todo Buenos Aires, había atravesado grandes epidemias de fiebre amarilla, de cólera. Esa sociedad estaba creciendo exponencialmente y las condiciones habitacionales no estaban dadas. Por lo tanto, aquí empieza a transformarse también el liberalismo. La élite liberal empieza a pensar en la necesidad de una serie de reformas que vayan mucho más allá, que excedan los principios del liberalismo clásico. Es lo que algunos historiadores han denominado los liberales reformistas. A partir de aquí también el concepto de inmigración, la mirada de esas élites, tanto intelectuales como políticas, hacia el inmigrante comienza a cambiar. Ya no es la mirada benévola del proyecto en su momento alberdiano o sarmientino incluso hacia el inmigrante, la necesidad de traer inmigración. Más allá de que, como hemos visto en otras clases anteriores, también en el proyecto alberdiano y sarmientino se apelaba a otro tipo de inmigración. Ahora, el inmigrante empieza a ser visto como carente de esas virtudes que se habían augurado en su momento. El inmigrante empieza a ser concebido como una amenaza, como un peligro de disolución social. Y esto viene de la mano sobre todo del temor que se expresaba hacia el anarquismo, hacia el socialismo, hacia el movimiento obrero en sí que se estaba conformando y consolidando en ese entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Que el anarquismo, el socialismo y sobre todo el anarquismo no eran entendidos en términos políticos, ideológicos, sino que eran vistos sobre todo en términos de anomalía, de patología, como una patología social. Eso está muy vinculado a las miradas de la criminología positivista, con una fuerte tendencia en la antropología criminalística, que tendía a concebir ciertos estereotipos de criminal nato. Como ustedes podrán ver en la clase, que hay una vinculación que se establece permanentemente en ese periodo y que tuvo raigambre muy fuerte en nuestra historia, entre la figura del inmigrante, el concepto de criminalidad y también el concepto de locura, y por lo tanto la cuestión social va a ser interpelada a partir de esta vinculación entre movimiento obrero, inmigración y anarquismo sobre todo. Las invito a leer la clase y a pensar y reflexionar entre todos justamente en torno a estas cuestiones que han marcado la transición, el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX en nuestro país y, como decíamos, han tenido mucha raigambre a futuro también.